La prometida del magnate la trató mal delante de todos en el recibidor, pero cuando la empleada levantó la palma y pronunció 6 palabras suaves, hasta el aire se detuvo y él comenzó a llorar por dentro. «Vuelve a tu pega ahora, inmediatamente, empleadita cualquiera». La voz de Renata Valdivieso rebotó contra las paredes de mármol del hall principal de la casona Larraín, como si la propia casa hubiera recibido un reto. 3 copas de cristal vibraron sobre la mesa lateral. Una rosa blanca cayó del florero al suelo y Camila Rojas, parada en medio del salón con un trapo de limpieza en la mano y una bandeja de plata aún húmeda contra el pecho, no dio ni un solo paso atrás. Renata cruzó el espacio en 4 zancadas. El taconeo de sus tacos sonaba suave sobre el piso encerado, pero cada paso parecía cargar el peso de semanas enteras de desprecio acumulado. Tenía las mejillas encendidas, la voz alterada, los ojos llenos de un fastidio que no era nuevo. Detrás de ella, 2 invitados que acababan de llegar para el almuerzo de compromiso se detuvieron en seco. Un mesero soltó suavemente la bandeja que sostenía, sin siquiera darse cuenta. Nadie se movió a recogerla. «¿Estás sorda, mujer? Te dije que asearas ese pasillo antes de que llegara mi prometido, y tú aquí, parada, mirándome con esa cara de ni ahí». Camila no respondió enseguida. Bajó la bandeja con cuidado, la depositó sobre la mesa más cercana y dobló el trapo entre sus manos, despacio, como quien guarda algo importante. Sus dedos, curtidos por años de trabajar honestamente, no temblaron ni un instante. A 10 metros del recibidor, escondido detrás del marco de la puerta principal que acababa de cerrarse, don Humberto Morales apretó los labios. El mayordomo mayor había servido a la familia Larraín durante 3 décadas. Había visto morir al padre del señor Octavio. Había cargado al señor Octavio en brazos cuando era apenas un niño y había aprendido a leer las tormentas antes de que estallaran. Aquella tensión no era nueva. Renata Valdivieso llevaba semanas tratando al personal con frialdad, pero algo en aquella mañana lo había hecho sudar frío. «¿Y bien?», insistió Renata, plantándose a 1 metro de Camila. «¿Vas a hablar o le digo al señor Octavio que te despida hoy mismo? Porque mira, mija, con una sola palabra mía basta, una sola, y mañana te quedas sin pega en esta ciudad, sin ninguna oportunidad». Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Una mujer mayor, con un collar de perlas que valía más que la casa donde Camila había nacido, se llevó la mano al pecho. Un hombre joven con cuaderno en la mano, porque venía contratado para anotar los detalles del evento del compromiso, levantó la mirada despacio. Su instinto profesional le decía que aquello iba a convertirse en algo más grande que una simple discusión. «Señora Valdivieso», dijo Camila finalmente, con una voz tan baja que todos tuvieron que inclinarse para escucharla. «Yo terminé el pasillo hace 2 horas. Si quiere puede ir a revisarlo. Está impecable». «No me hables con ese tono», reclamó Renata, acercando su cara a la de Camila. «Tú no eres nadie aquí. Tú eres parte del servicio, ¿entiendes? Del servicio». Y la gente de servicio no contesta. Don Humberto cerró los ojos. Aquello era más de lo que cualquier ser humano debía soportar en silencio. Pero conocía a Camila. Sabía que ella jamás respondía. Llevaba 7 meses trabajando en la casona y nunca había alzado la voz, nunca había llegado tarde, nunca había pedido un favor. Era discreta por elección propia, como si quisiera atravesar el mundo sin dejar huella. Renata extendió la mano hacia adelante con autoridad, una mano cargada de anillos, perfumada, manicurada, y la dejó suspendida en el aire, señalando la dirección de la salida durante un segundo eterno. «Una palabra más, y te juro que esta misma tarde juntas tus cosas. Una palabra más, y nadie en esta ciudad te va a dar pega, nadie». Fue entonces cuando Camila hizo algo que nadie esperaba. Levantó su propia mano despacio, con la palma abierta hacia Renata, como quien le pide al viento que se detenga. No gritó, no retrocedió, no se defendió con palabras agresivas. Simplemente puso esa mano sencilla, modesta, humilde, en el aire entre las dos y dijo 6 palabras. 6 palabras que iban a partir aquella tarde en 2 mitades, la mitad de antes y la mitad de después. Su voz no llega hasta acá. Renata parpadeó una vez, 2, como si no hubiera entendido. Bajó la mano, la subió de nuevo, la bajó otra vez. Buscó con los ojos a los invitados, al mesero, al hombre del cuaderno, como esperando que alguien le dijera que estaba escuchando mal, pero todos estaban congelados. «¿Qué? ¿Qué dijiste, empleadita?» «Dije que su voz no llega hasta acá, señora Valdivieso», repitió Camila con la misma serenidad de antes. La mano todavía levantada con la palma abierta, la mirada calmada, sin desafío, sin sumisión.
Usted puede retarme, puede llamarme la atención delante de quien quiera, puede mandarme a asear la casona entera con un escobillón chico. Para eso me contrataron y para eso me pagan. Pero hay un lugar dentro de mí donde su voz no entra. Ese lugar no le pertenece a usted, le pertenece a mi mamá y a Dios y a nadie más. El silencio que siguió fue tan denso que se escuchó claramente el tic-tac del reloj de pie que adornaba el rincón del recibidor. La rosa blanca que había caído antes rodó 2 centímetros más sobre el piso. «¿Cómo te atreves?», exclamó Renata, recuperándose del impacto. Su voz se quebró en lo agudo, como cuando un vaso de cristal se triza por dentro, pero todavía aguanta. «¿Cómo te atreves, cabrita de servicio? Tú, una que limpia, hablándome a mí de tu mamá como si me importara. Tu mamá seguramente fue otra que andaba trapeando los pisos de gente decente y ahora pretendes...». «No hable de mi mamá, señora». Camila no alzó la voz, pero algo en el tono cambió y todos lo sintieron. Hasta Renata, hasta los invitados, hasta el reloj que pareció dudar un segundo antes de seguir marcando el tiempo. «No vuelva a hablar de mi mamá, por favor». El por favor cayó como una piedra suave sobre el mármol, sin violencia, pero con un peso que partió el ambiente en dos. Fue en ese instante, exactamente en ese instante, cuando la puerta principal se abrió y los pasos firmes de un hombre cruzaron el recibidor. Octavio Larraín Errázuriz acababa de llegar de la oficina. Tenía un ramo de orquídeas blancas en la mano, una sonrisa en los labios y la corbata aflojada por el calor de la tarde. Llegaba para almorzar con su prometida, para celebrar que faltaba poco para el compromiso oficial. Llegaba sin saber que estaba a punto de presenciar la escena que iba a cambiar todo lo que él creía. Se quedó parado a 3 metros de las 2 mujeres, las orquídeas suspendidas a media altura, la sonrisa congelada en la cara. «Renata, ¿qué está pasando aquí?». Renata se volteó hacia él como si la hubieran rescatado del fondo de un pozo. Cambió la expresión en una fracción de segundo. Las mejillas pasaron de rojo de enojo a rosado de víctima. Los ojos se llenaron de lágrimas que aparecieron como por magia. La voz se ablandó hasta volverse miel. «Mi amor, amor, ya llegaste. Mira lo que esta empleadita me respondió. Me faltó al respeto delante de tus invitados. Octavio, esta mujer no puede seguir aquí. La quiero fuera de la casona ahora mismo». Octavio miró a los invitados. La mujer del collar de perlas bajó la mirada. El hombre con el cuaderno se quedó mirando sus apuntes como si de repente le interesara mucho lo que tenía escrito. Nadie habló. «Camila», preguntó Octavio, volteándose hacia ella. «¿Es verdad eso?». Camila no respondió enseguida. Bajó la mano que todavía tenía levantada, la dejó caer suavemente al costado del cuerpo y solo entonces miró a Octavio. «Señor Larraín, yo no le falté el respeto a la señora Valdivieso. Levanté mi mano para pedirle en silencio que no se acercara más. Si eso es una falta, despídame. Si eso es un error, despídame. Si la verdad le incomoda, despídame. Pero no voy a mentir frente a usted, ni hoy ni nunca». Octavio se quedó quieto, mirándola como si la viera por primera vez en 7 meses. Hasta ese día, Camila Rojas había sido para él una sombra eficiente, una mujer que doblaba sus toallas con esquinas perfectas, una empleada que jamás cruzaba la mirada con la suya, y ahora la tenía enfrente, con la cabeza alta, sosteniendo su mirada sin parpadear, sin disculparse, sin temblar. Algo se movió dentro de él, algo viejo, algo enterrado. «Octavio», reclamó Renata, viendo que él dudaba. «No me digas que le vas a creer a ella, a una empleadita, después de todo lo que yo soy para ti, después de los planes que tenemos. Esta mujer está mintiendo y la estás dejando parada en mi casa». «Todavía no es tu casa, Renata». La frase salió de la boca de Octavio antes de que él mismo se diera cuenta. Salió sola, como una verdad que llevaba mucho tiempo esperando un pasillo por donde escapar. Renata abrió los ojos, los invitados abrieron los ojos. Don Humberto, escondido detrás del marco, abrió los ojos. «¿Cómo? ¿Cómo dijiste?» «Dije que todavía no es tu casa, y dije que antes de despedir a nadie, voy a cachar qué pasó aquí». Octavio caminó hasta una silla del recibidor. Dejó las orquídeas encima del respaldo con cuidado, como si las flores no tuvieran la culpa de nada. Se aflojó del todo la corbata y miró a Camila otra vez. «Camila, por favor, acompáñeme a la biblioteca. Quiero hablar con usted». «Octavio», protestó Renata con la cara tensa. «Y tú, Renata, espera aquí o sube a tu pieza, o haz lo que quieras, pero ahora mismo voy a hablar con ella». Renata se quedó con la boca abierta. El maquillaje empezó a correrse de verdad, sin actuación.
El hombre del cuaderno, sin que nadie lo notara, había estado anotando cada detalle en silencio durante toda la escena. Los invitados se retiraron al jardín fingiendo necesitar aire. La mujer del collar de perlas susurró a su marido: «Algo grande va a pasar en esta casona, lo siento en el alma». Camila caminó detrás de Octavio hacia la biblioteca. Sus pasos resonaban en el mármol como si cada uno fuera un peso que ella se sacaba de encima, como si cada paso fuera una oración silenciosa que finalmente encontraba un lugar donde caer. Don Humberto, todavía oculto, vio pasar a los dos, y entonces, por primera vez en 30 años, el viejo mayordomo se persignó despacio, de la frente al pecho, de un hombro al otro, murmurando algo entre dientes que sonaba como una oración antigua, porque él, mejor que nadie, había visto en el rostro de Camila Rojas aquella mañana algo que nadie más había notado. Aquella mujer no había llegado a la casona Larraín por casualidad. Aquella mujer estaba allí por una razón, y esa razón tenía un nombre que don Humberto guardaba escrito a mano en una vieja libreta de cuero, dentro del cajón cerrado con llave de su mesita de noche, un nombre que él había prometido no pronunciar nunca ante la tumba del antiguo patrón, pero que aquella mañana, viendo entrar a Camila en la biblioteca de su joven señor, había vuelto a temblar dentro de su pecho como un pájaro asustado. «Que Dios nos ampare», murmuró el viejo mayordomo, cerrando los ojos, «porque la verdad acaba de poner el pie en esta casona, y la verdad, cuando llega tarde, llega siempre buscando lo que es suyo». En el jardín exterior, mientras los invitados conversaban en voz baja, una abuela apoyada en su bastón miró hacia las ventanas de la biblioteca, donde acababan de cerrarse las cortinas. Movió la cabeza despacio. «Pobre cabro», dijo sin que nadie entendiera a quién se refería. «Pobre cabro, lo que está por descubrir». Su marido la miró sin entender. «¿De qué hablas, querida? ¿A quién le dices cabro?» Pero la abuela no respondió. Siguió mirando las cortinas cerradas como si supiera algo, como si reconociera algo, como si en aquella casona, después de muchísimos años, una historia antigua acabara de despertar. La biblioteca de la casona Larraín olía a madera antigua, a cuero gastado y a tinta vieja. Las cortinas de terciopelo permanecían entreabiertas, dejando pasar un haz de luz que caía justo sobre el centro de la alfombra, como si la propia casa hubiera elegido el escenario para lo que estaba por suceder. Octavio cerró la puerta detrás de él. El sonido del pestillo encajándose se escuchó con claridad. Caminó hasta el ventanal. Se quedó un momento mirando hacia el jardín, donde los invitados todavía conversaban en voz baja, y después se volteó hacia Camila. Ella seguía parada en el centro de la biblioteca, con las manos cruzadas adelante. No miraba los libros, no miraba los muebles caros, no miraba siquiera al hombre que la había hecho entrar allí. Tenía la mirada fija en un punto cualquiera del piso, como quien intenta no pensar. «Camila, por favor, siéntese». «Prefiero quedarme de pie, señor Larraín, si no le molesta». Octavio respiró hondo. Caminó hasta el sillón de cuero más cercano, pero no se sentó. Apoyó las manos sobre el respaldo y la miró. La luz le caía a Camila justo sobre el cabello recogido, y por primera vez en 7 meses, Octavio se dio cuenta de que aquella mujer tenía un rostro, no una función, no un uniforme, un rostro que cargaba algo. Pero él todavía no sabía qué. «Camila, lo que pasó allá afuera no estuvo bien. Por parte de Renata, quiero decir, lo escuché todo desde la puerta antes de entrar. No es la primera vez que ella trata así al personal, pero esta vez fue diferente. Quiero pedirle disculpas en nombre de la casa y en mi propio nombre». Aquellas palabras hicieron que Camila levantara los ojos por primera vez. Lo miró, y en esa mirada hubo algo que Octavio no supo identificar. No era gratitud, no era rencor, era otra cosa, algo más parecido a una pena antigua que de pronto encuentra una grieta por donde respirar. «No tiene por qué disculparse, señor Larraín. Usted no alzó la voz. Usted no me trató mal. Usted simplemente llegó a su casa. Pero estoy comprometido con la mujer que sí lo hizo y eso me hace, de alguna manera, responsable». Camila bajó la mirada de nuevo. Tragó saliva. Octavio notó por primera vez que ella tenía los ojos brillantes, no por las lágrimas que estaban por caer, sino por las que ya habían caído 1000 veces antes en otros lugares, en otras tardes, y habían dejado esa luz acuosa que algunas mujeres heredan después de haber llorado mucho en silencio. «Señor Larraín, si me trajo aquí para echarme, hágalo rápido, por favor. Tengo que volver a casa antes del atardecer. No la traje para despedirla. Entonces, ¿para qué me trajo?» Octavio dudó. Caminó hacia la mesa antigua, donde su padre solía escribir las cartas familiares.
Tomó un portarretrato que estaba allí desde siempre. Una fotografía vieja de un hombre de bigote, mirando hacia la cámara con la seriedad de los retratos antiguos. La sostuvo entre sus manos un momento, como buscando una respuesta dentro de los ojos del muerto. Después la dejó de nuevo sobre la mesa y volvió a mirar a Camila. La traje porque necesito saber quién es usted. Como dice, llevo 7 meses pasando por su lado sin verla, como si fuera un mueble más de la casona. Pero hoy, cuando levantó esa mano, cuando dijo esas 6 palabras, yo escuché algo. No sé qué fue, no sé por qué me sonó tan familiar, pero algo en su voz, en su manera de pararse, me hizo recordar a alguien. Y necesito entender quién es esa persona que usted me recuerda, porque desde que entré en este recibidor hace 1 hora, no me puedo sacar la sensación del pecho. Camila se quedó muy quieta. Por primera vez en toda la mañana, algo en su rostro tembló apenas un instante, como cuando una vela vacila antes de apagarse, pero ella se recompuso enseguida. Señor Larraín, yo soy una empleada. Aseo sus pisos, doblo sus toallas, lustro su plata. Eso es todo lo que necesita saber de mí. Eso es exactamente lo que ya no me basta, Camila. Hubo un silencio largo entre los dos. El reloj de pared marcaba los segundos con paciencia de hierro. Afuera, alguien rió suavemente en el jardín, una risa que no encajaba con lo que estaba pasando adentro. ¿Dónde nació usted?, preguntó Octavio finalmente. En un pueblito que ya casi nadie recuerda. Se llama Puelche Alto. Octavio se quedó congelado. Soltó el respaldo del sillón, dio un paso hacia ella sin darse cuenta de que lo hacía. ¿Puelche Alto? Sí, señor. En la precordillera del sur. Sí. ¿Cerca del río Carilafquén? Octavio se llevó la mano a la frente, caminó hasta la ventana, regresó, caminó otra vez como si las piernas no le respondieran del todo. Camila lo miraba sin entender. «¿Pasa algo, señor? Mi padre nació allí». Camila no respondió, no abrió los ojos, no mostró sorpresa, apenas asintió suavemente, como si esa información ya la conociera desde antes. «Mi padre nació en Puelche Alto», repitió Octavio como hablándose a sí mismo. «Pasó la infancia allí. Mi abuela lo trajo a la ciudad cuando él tenía 9 años. Después de que el abuelo murió, ellos vivieron en una pieza arriba de una amasandería durante mucho tiempo, hasta que él consiguió un empleo en una bodega de textiles. Esa bodega fue el comienzo de todo esto, de este grupo Larraín, de esta casona, de todo». Octavio se sentó por fin en el filo del sillón, como si las piernas no aguantaran más. «¿Y usted por qué vino a esta ciudad?» «Mi mamá se enfermó. Allá no había buen tratamiento. La traje hace varios años. Vivimos mucho tiempo en una pieza arrendada del barrio Los Aromos. Yo trabajaba en lo que saliera, lavando, planchando, cuidando abuelitos, hasta que ella falleció». Octavio cerró los ojos. La frase había caído entre ellos como una hoja seca, suave, inevitable, inmensa. «Lo siento, Camila, lo siento, de verdad». «Gracias, señor. ¿Cuánto tiempo después llegó usted a trabajar aquí?» «No mucho. La agencia me consiguió varias ofertas. Yo elegí esta». «¿Por qué esta?» Camila guardó silencio. Sus dedos se entrelazaron al frente del cuerpo. Las uñas cortas, limpias, sin pintar, se apretaron unas contra otras hasta dejar marcas pálidas en la piel. «Porque mi mamá, antes de fallecer, me pidió una cosa». «¿Qué cosa?» «Que viniera a esta casona». El silencio que siguió fue tan profundo que Octavio escuchó claramente el latido de su propio corazón contra el pecho. Aquella respuesta no tenía sentido. Aquella respuesta abría una puerta hacia un pasillo que él no conocía y no entendía y no estaba listo para recorrer. «¿Cómo? ¿Cómo dice?» «Mi mamá me pidió en el lecho de muerte que, cuando ella ya no estuviera, yo viniera a trabajar a la casona Larraín, que no preguntara por nada, que no contara nada, que solamente entrara, hiciera mi trabajo en silencio y esperara». «¿Esperar a qué?» «Eso ella no me lo dijo, señor. Me dijo solo, espera, tú vas a saber cuándo». Octavio se levantó del sillón, caminó hacia ella, se detuvo a 1 metro. Tenía los ojos llenos de algo que no era llanto, pero que se le parecía. «Camila, ¿conocía a alguien de esta familia?» «Yo no lo sé, señor. Ella nunca quiso explicarme. Le pregunté 1000 veces, le pregunté hasta el último día, pero ella decía que no era el momento, que la verdad tiene su propio reloj». «¿Y usted no insistió?» «Sí, insistí. Y la única respuesta que ella me dio antes de cerrar los ojos para siempre fue una palabra. Una sola palabra». «¿Cuál?» Camila levantó los ojos, lo miró fijo,
y dijo con la misma serenidad con la que minutos antes había detenido a Renata en el recibidor: «Perdón». Octavio sintió que el piso se movía bajo sus zapatos. Tuvo que apoyarse en el respaldo del sillón otra vez. «¿Perdón?». Su mamá dijo: «Perdón antes de fallecer». «Sí, señor. Perdón. ¿A quién?». «Yo no lo sé». «No tiene ni una idea, Camila. Ni una sospecha, ni una carta, ni una foto, ni nada». Camila dudó. Sus labios se apretaron. Sus dedos volvieron a entrelazarse, y entonces, después de un momento que pareció no terminar, ella dijo en voz baja: «Tengo una cosa, señor, pero la dejé guardada en mi pieza». «¿Qué cosa?». «Un sobre cerrado. Mi mamá me dijo que jamás lo abriera, que solamente lo entregara cuando supiera a quién entregarlo». «¿Y todavía no sabe?». «No, señor, todavía no». Hubo un silencio largo en la biblioteca, tan largo que parecía que el mundo entero, afuera de las paredes de aquella casa, había decidido callarse para escuchar la respuesta. «Camila». La voz de Octavio salió ronca, casi quebrada. «Cuando termine su turno hoy, ¿podría usted traerme ese sobre?». Camila lo miró por primera vez. En sus ojos hubo miedo. No miedo de él, miedo de lo que pudiera haber dentro del papel. «¿Está seguro, señor Larraín?». «Estoy seguro, aunque adentro haya algo que cambie todo. Aunque adentro haya algo que cambie todo». Camila bajó la mirada, asintió despacio. «Está bien, hoy mismo se lo traigo». En ese instante alguien tocó la puerta de la biblioteca. 3 golpes secos. Don Humberto Morales entró sin esperar permiso. Tenía el rostro pálido, las manos sosteniendo una bandeja de plata con un vaso de agua, como si necesitara algo entre los dedos para no temblar. «Disculpe, joven señor. La señorita Valdivieso está afuera. Pide hablar con usted urgentemente. Dice que es importante». «Que espere, Humberto. Joven señor, que espere». Don Humberto inclinó la cabeza. Sus ojos cruzaron por un instante los ojos de Camila. Y en ese cruce hubo algo que ninguno de los dos quiso nombrar. Una pregunta, una sospecha, un reconocimiento que no podía pronunciarse todavía. «Como usted ordene, joven señor». El mayordomo se retiró. Cerró la puerta tras él con la misma suavidad con la que se cierra la pieza de un enfermo. Octavio volvió a mirar a Camila. «Quiero pedirle una cosa más antes de que se vaya hoy». «Dígame». «No le cuente a nadie de esta conversación, a nadie, ni a sus compañeras del personal, ni siquiera a don Humberto». «No lo iba a hacer, señor, pero ¿puedo preguntarle por qué?». Octavio se acercó hacia la ventana, miró hacia el jardín. Renata caminaba de un lado a otro entre las rosas, hablando por teléfono, agitando una mano en el aire. No miró ni una vez hacia la biblioteca, estaba demasiado ocupada con su llamada. «Porque hay personas en esta casona, Camila, que han estado esperando un momento como este durante muchos años». «¿Qué momento, señor?». Octavio se volteó. La luz de la ventana le caía sobre la mitad del rostro. La otra mitad quedaba en sombra, como si 2 hombres distintos vivieran adentro del mismo cuerpo, y solo uno de los dos estuviera todavía de pie. El momento en que la verdad llega a la puerta, y nadie está listo para abrirla. Camila lo miró largamente. Después asintió. «Hasta esta noche, señor Larraín». «Hasta esta noche, Camila». Ella caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo sin voltear. «Señor». «Diga». «El sobre». Su voz se quebró apenas un instante, después se recompuso. «El sobre tiene una marca afuera, un dibujo hecho con tinta antigua. Mi mamá lo dibujó ella misma con la mano izquierda porque la derecha ya no le respondía». «¿Qué dibujo es?». «Una estrella de 5 puntas con una letra adentro». «¿Qué letra?». Camila respiró hondo y dijo en voz tan baja que Octavio tuvo que inclinarse para escucharla. «La letra L, señor». Octavio sintió que algo dentro del pecho se rompía despacio, como una copa que se triza desde adentro, milímetro a milímetro, hasta finalmente partirse del todo. «Larraín, sí, señor. La letra L de su apellido». Y Camila salió de la biblioteca, dejando a Octavio Larraín Errázuriz de pie, en medio de los libros heredados de su padre, con la sensación clara y exacta de que la mujer a la que él había considerado invisible durante 7 meses era en realidad la portadora de una verdad que iba a partir su vida en 2 para siempre. En la cocina del fondo de la casona, una sirvienta joven que había escuchado por casualidad las últimas palabras de Renata por teléfono mientras llevaba bandejas al jardín, dejó caer una taza al suelo. La taza no se rompió, pero la cara de la muchacha se quedó como si hubiera visto un fantasma. Renata al teléfono había dicho: «No te preocupes, ya voy a arreglar esto». Como nos deshicimos de la otra, la tarde se demoró en caer aquel día, como si el cielo también supiera
que algo grande estaba por suceder dentro de la casona Larraín y quisiera quedarse mirando un poco más. Camila terminó su turno, cuando el sol todavía se asomaba por encima de los muros del jardín. Juntó sus cosas en silencio, se despidió de las compañeras del personal con una sonrisa breve y caminó hacia la salida de servicio que daba al fondo de la propiedad. Tomó la micro, cruzó la ciudad, se bajó en la esquina del barrio Los Aromos, donde arrendaba todavía la misma pieza pequeña que había compartido con su mamá. Subió la escalera angosta que llevaba a su cuarto. Cada escalón esa tarde le pesó más que de costumbre. Entró, cerró la puerta y se quedó parada en medio del cuartito durante varios minutos sin moverse, mirando el camastro tendido, mirando la imagen pequeña de la Virgen del Carmen que su mamá había clavado en la pared cuando llegaron a la ciudad, mirando la mesita de madera con las patas torcidas donde estaba el cajón. Aquel cajón lo abrió despacio, sacó un envoltorio de tela vieja amarrado con un cordón gastado, lo apoyó sobre el camastro y solo entonces se sentó al borde con las rodillas juntas y las manos cruzadas sobre la falda. Desató el cordón. Dentro del envoltorio de tela había un sobrecolor crema de papel grueso con una estrella de 5 puntas dibujada en el centro, hecha a mano con tinta antigua medio borrada por el tiempo, y en el corazón de la estrella una letra, una sola, L. Camila pasó los dedos por encima del dibujo despacio, como si tocara la mejilla de alguien que ya no estaba. Las lágrimas le bajaron sin que ella las llamara, sin sollozar, sin gemir, solamente cayendo una detrás de otra sobre el papel crema. Y entonces se acordó. Se acordó del cuarto del hospital donde su mamá había pasado los últimos días. Se acordó del olor a alcohol y a sopa fría. Se acordó de la enfermera de turno de noche que les había permitido quedarse más tiempo del que el reglamento permitía, porque entendió que aquella mujer enflaquecida sobre la cama no iba a llegar al amanecer. Se acordó de la mano de su mamá, ya casi sin peso, sosteniéndole la suya con la fuerza última que le quedaba. Mi hija, escúchame bien, cuando yo me vaya, tú vas a buscar trabajo en la casona Larraín, ¿me entendiste? Larraín, en la avenida Los Boldos, no en otra, en esa. Mami, no hables así. Y no, escúchame, que no me queda tiempo. Tú no preguntes por nadie. Tú no cuentes quién eres. Tú entras, haces tu trabajo y esperas. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, mami. ¿Pero esperar qué? Tú vas a saber cuándo, mi vida, vas a sentirlo aquí. Y le había tocado el pecho con el dedo tembloroso, justo encima del corazón. El día que sientas que llegó el momento, le entregas este sobre al dueño de la casa. Solo a él. A nadie más. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. ¿Pero qué hay adentro, mami? Y entonces su mamá había hecho aquella cosa terrible, aquella cosa que Camila iba a recordar el resto de su vida. Su mamá había sonreído, una sonrisa pequeña, cansada, con los labios secos, partidos, una sonrisa que parecía pedir disculpas por algo que ella no podía nombrar. Adentro hay un perdón, mi vida, un perdón que yo nunca tuve el valor de pedir en vida, pero que tampoco me podía llevar conmigo a la tumba. Mami, ¿un perdón a quién? A un niño que yo no quise, a un niño al que yo le hice un daño grande sin querer hacerlo, y que ahora ya es un hombre y todavía no lo sabe. Camila había llorado. Entonces, había llorado preguntando, pero su mamá ya no había contestado más. Solamente había apretado el sobre contra el pecho de su hija. Solamente había susurrado ya con la voz casi apagada del todo. Perdón, y solamente había cerrado los ojos, como quien finalmente se permite descansar después de cargar un peso durante demasiados años. Camila se acordó de todo eso, sentada al borde del camastro con el sobrecrema sobre la falda. Lloró un rato largo, sin ruido, como aprenden a llorar las mujeres que han llorado mucho en cuartos pequeños. Después se secó la cara con el dorso de la mano, guardó el sobre adentro de un morral de tela, se puso de pie y volvió a salir hacia la calle. La micro de regreso a la casona Larraín iba casi vacía. Camila apoyó la frente contra el vidrio. Afuera los edificios pasaban borrosos. Adentro su pecho era un nudo, porque algo le decía que aquella noche después de entregar el sobre, su vida ya no iba a ser nunca más la misma. En la casona, la luz de la biblioteca seguía encendida. Octavio había despachado a los invitados con una excusa amable. Había pedido a Renata que se retirara a su pieza. Renata había gritado. Había llorado fingidamente, había amenazado con irse para siempre, pero al final, viendo que él no la miraba ni cuando ella le hablaba, se había encerrado en la habitación de arriba con un golpe seco de puerta.
Don Humberto se acercó silenciosamente a la biblioteca con una bandeja de plata, té caliente, pan dulce. Lo dejó sobre la mesita. «Joven señor». «Gracias, Humberto». «Joven señor, ¿puedo hablarle un momento?» «Diga». El viejo mayordomo se acomodó las manos delante del cuerpo. Sus dedos temblaban apenas. Octavio lo notó. Era la primera vez en 30 años que veía temblar a don Humberto Morales. «Joven señor, la muchacha, la señora Camila». «¿Qué pasa con ella, Humberto?» «Su apellido, Rojas». «¿Le dice algo, joven señor?» Octavio frunció el ceño. «No debería». Don Humberto bajó la mirada hacia el piso de madera encerada, respiró hondo, apretó los labios, y después dijo con la voz de quien por fin se decide a soltar un peso que cargó 3 décadas enteras. «Su padre, joven señor, el difunto señor Larraín, antes de morir una noche en este mismo cuarto, me hizo un pedido. Me hizo prometerle algo que yo le prometí y nunca lo cumplí». «¿Qué pedido?» «Me pidió que si algún día, en cualquier momento, llegaba a esta casona una persona con el apellido Rojas, yo se lo dijera de inmediato al heredero. A usted, joven señor, que no dejara pasar ni un día, que era importante. Pero Humberto, 7 meses tuvo a esta mujer trabajando aquí, y no me dijo nada. Joven señor, perdóneme, yo no sabía. Cuando ella llegó por la agencia, yo no revisé los papeles. Fue la señorita Valdivieso quien la entrevistó, recién hoy, viendo cómo se paraba en el recibidor, viendo cómo respondía, viendo cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de su mamá, algo me hizo ir a buscar la carpeta de empleados y vi el apellido Rojas. Y supe que el difunto señor su padre me iba a perdonar. Tarde, joven señor, pero todavía a tiempo. Quizás todavía a tiempo». Octavio se sentó, se llevó las manos a la cabeza. «Mi padre nunca le explicó por qué. No, joven señor, nunca. Solamente me dijo, Humberto, si llega alguien con ese apellido, mi hijo tiene derecho a saber lo que yo nunca tuve el valor de contarle. ¿Y usted nunca le preguntó qué tenía que contarme? Joven señor, en aquella época yo era apenas el ayudante del mayordomo principal. Su padre era mi patrón, no mi amigo. Uno no le pregunta esas cosas al patrón. Uno solamente promete y obedece». Octavio se quedó un rato largo en silencio. Después se levantó, caminó hacia el ventanal. La noche ya había caído del todo. El jardín brillaba con la luz amarilla de los faroles antiguos. «Humberto». «Sí, joven señor. Vaya a descansar. Esta noche yo me quedo en la biblioteca. Cuando llegue Camila, hágala pasar y después retírese a su pieza. Lo que se hable aquí esta noche no debe escucharlo nadie, ¿me entiende?» «Lo entiendo, joven señor». «¿Y Humberto?» «Sí. Gracias por haber tenido el valor de hablar, aunque haya sido tarde». El viejo mayordomo agachó la cabeza. Sus ojos viejos brillaron por un instante. Después se retiró, cerrando la puerta tras él, con la misma suavidad con la que se cierra la puerta de una iglesia después del último responso. Camila llegó a la casona cuando el reloj del recibidor marcaba pasadas las 9. Don Humberto la guió hasta la biblioteca sin decir una palabra. Le abrió la puerta, le sostuvo la mirada por un instante, asintió levemente y se retiró. Adentro, Octavio la esperaba parado junto al escritorio. Camila entró, cerró la puerta tras ella, caminó hasta el centro de la alfombra, sacó del morral el envoltorio de tela, lo apoyó sobre el escritorio, desató el cordón, sacó el sobre y se lo extendió a Octavio con las 2 manos. Octavio lo tomó. Sus dedos rozaron los dedos de Camila por un instante. Los dos sintieron algo, una corriente, un escalofrío, como si 2 hilos sueltos durante muchos años acabaran de encontrarse por fin. Octavio se sentó en el sillón. Camila se sentó en el banquito de cuero al otro lado del escritorio. Octavio apoyó el sobre en la madera, pasó los dedos por el dibujo de la estrella, tocó la letra L y sus ojos se llenaron de lágrimas que él no se molestó en disimular. «Era el sello que mi padre usaba en sus cartas de juventud», dijo con la voz quebrada. «Una estrella de 5 puntas con la inicial de nuestro apellido. Mi abuelo lo dibujó por primera vez. Mi padre lo usó toda la vida. Yo creía que ese sello había muerto con él. Mi mamá lo dibujó en ese sobre con la mano izquierda. La derecha ya no le respondía. Su mamá conoció a mi padre. Camila. No lo sé. ¿Le habló de él alguna vez? ¿Mencionó algún nombre? Nunca, señor. Mi mamá se llevó casi todo a la tumba. Solamente me dejó este sobre y la palabra perdón». Octavio cerró los ojos, respiró hondo, tomó el filo del sobre entre los dedos y empezó a abrirlo despacio. El papel crujió. Adentro había varias hojas dobladas y entre las hojas una fotografía. La fotografía cayó primero sobre la madera del escritorio.
Una fotografía antigua en blanco y negro, con los bordes ondulados y amarillentos por los años. En la imagen se veía a una mujer joven sonriente sentada en un banco de plaza. Apoyaba la mano sobre el hombro de un hombre joven que estaba sentado al lado de ella. El hombre tenía bigote fino, sombrero de ala, terno de lino, le sonreía a ella con una sonrisa que decía cosas que ningún hombre le sonríe a una conocida. Octavio miró la fotografía y la sangre se le fue del rostro. Camila. Sí, señor. Esta mujer de la foto es su madre. Sí, señor. Esa es mi mamá de jovencita. ¿Y el hombre que está al lado? Camila se inclinó sobre el escritorio. Miró bien la fotografía. Nunca antes la había visto. Su mamá la había guardado dentro del sobre, sin mostrársela jamás. No sé, señor. Nunca lo vi. Octavio levantó la fotografía con manos temblorosas, la acercó a la luz del velador, la giró. En la parte de atrás, escrito a lápiz con una letra elegante de otra época, había una frase, apenas 6 palabras. Para mi Matea, tuyo siempre, Eustaquio. Octavio dejó caer la foto sobre el escritorio. Se llevó las 2 manos a la cara. Su cuerpo entero empezó a temblar. Camila no entendió. Señor Larraín, ¿qué pasa? ¿Quién es Eustaquio? Octavio bajó las manos despacio. Tenía los ojos llenos de lágrimas que ahora caían sin freno por las mejillas. La miró a ella, la miró largo, como quien por fin entiende algo que tenía delante de los ojos, hacía 7 meses sin verlo. Eustaquio Larraín era mi padre. Camila era mi padre. El silencio que siguió fue tan denso que Camila escuchó claramente el latido de su propio corazón contra las costillas. Las manos le empezaron a temblar. El estómago se le encogió. Pero entonces, Camila, dijo Octavio con la voz partida, necesito leer estas cartas, necesito leerlas ahora mismo, los 2 juntos, porque tengo la sensación aquí en el pecho de que dentro de estos papeles está escrita una verdad que va a cambiarnos a usted y a mí para siempre. Y entonces, en el silencio de la biblioteca, mientras Octavio desdoblaba la primera hoja, en algún lugar de la ciudad, dentro de un departamento elegante, Renata Valdivieso colgaba el teléfono con una sonrisa torcida en los labios y le decía a la persona que tenía al lado, mañana al mediodía, la empleada llega a la casona y se va a llevar la sorpresa de su vida. Después de mañana, esa muchacha no va a volver a poner un pie en esta casa nunca más. Octavio desdobló la primera hoja con manos temblorosas. El papel era fino, casi transparente por los años, la letra inclinada hacia la derecha, firme, conocida, la misma letra con la que su padre le había escrito tarjetas de cumpleaños cuando él era niño, la misma letra que estaba grabada en la lápida del cementerio del Cerro. Camila se inclinó sobre el escritorio. Sus ojos no se atrevían a leer todavía, solo miraban las manos del hombre que sostenía aquel papel, las manos del hijo del autor. Léala en voz alta, por favor, señor Larraín. Yo no creo que pueda hacerlo. Octavio asintió, tragó saliva y empezó. Mi querida Matea, hoy te escribo desde la oficina porque en la casona no tengo paz. Mi padre está cada vez más enfermo y me presiona para que me case con la hija del señor Osa. Yo le repito que no la amo. Él me repite que el amor no llena las cajas registradoras, pero yo te llevo a ti en el pecho. Yo te llevo a ti en cada noche. Yo te llevo a ti en cada paso. Aunque no pueda decirlo en voz alta, aunque tenga que casarme con otra para sostener el apellido. Tú sabes que mi corazón siempre fue tuyo desde aquella tarde en la plaza de Puelche Alto, cuando tú vendías sopaipillas y yo te llevé una flor del campo. Acuérdate de mí, Matea, acuérdate siempre. Octavio bajó la hoja. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Camila también lloraba, pero ninguno de los dos hizo ruido. Era un llorar callado, de esos que no buscan consuelo. Mi padre se casó con la hija del señor Osa, dijo Octavio con voz ronca. Esa fue mi madre. Murió cuando yo tenía pocos años. Yo casi no la recuerdo. Solamente recuerdo una mujer triste que tocaba el piano y miraba por la ventana durante horas. Una mujer que nunca sonreía. Mi mamá tampoco sonreía mucho, señor. Octavio dobló la primera hoja con cuidado, la apoyó al costado, tomó la segunda. La letra ya no era tan firme, las líneas se inclinaban más, como si la mano que escribía hubiera estado temblando. Mi Matea, hoy supe que estás esperando. Mi corazón se partió en 2. Yo sé que debe ser mío. Yo sé que aquella noche fue la única en años en que pude volver a verte, pero también sé lo que mi padre haría si llegara a enterarse. Te lo ruego, protege al bebé, protégete tú, no me busques, no me escribas, no vengas a la ciudad. Yo te voy a hacer llegar dinero por medio de doña Esperanza, la partera del pueblo.
Ella ya sabe. Ya hablé con ella. No te va a faltar de nada. El niño no te va a faltar de nada, pero por el amor de Dios, Matea, que mi padre no se entere, que nadie se entere hasta que yo encuentre la manera de arreglar esto. Te pido perdón, mi amor, te pido perdón 1000 veces. Algún día voy a poder mirarte de frente otra vez. Algún día. Octavio dejó caer el papel sobre la mesa. Se llevó la mano a la boca. El cuerpo entero le temblaba ahora sin disimulo. Camila se había quedado muy pálida, las manos sobre el regazo, los labios apretados. Señor Larraín, por favor, dígame que esa carta no dice lo que yo entendí. Octavio no pudo hablar, solamente asintió despacio. Una vez, dos. Camila, mi padre tuvo un hijo con su madre antes de casarse con la mujer con quien tuvo que casarse, antes de tenerme a mí. Camila se quedó congelada en la silla. La cabeza le daba vueltas, el estómago se le retorcía. Pero, señor, yo soy la única hija de mi madre. Yo soy la única. Mi mamá nunca tuvo otro bebé. Yo lo sé, yo lo hubiera sabido. Camila, lea esto, mire la fecha. Octavio le acercó la segunda carta. Camila vio. La fecha estaba escrita arriba con letra apretada. Era una fecha de muchísimos años atrás, de cuando su madre tenía la edad que ella tenía ahora, de cuando su madre todavía vivía en Puelche Alto, antes de la ciudad, antes de Camila. No fue usted, Camila, fue otro niño, otro bebé. Antes de usted, Camila se llevó la mano al pecho. Sintió que el corazón le latía contra los dedos como queriéndose salir. Yo tuve un hermano. Sí, yo tuve un hermano, y mi mamá nunca me lo dijo. Y yo tuve un hermano, y mi padre nunca me lo dijo. Los dos se miraron a los ojos a través del escritorio, los dos llorando. Los dos con la sensación clara de que la vida que habían vivido hasta esa noche era una mentira contada a medias, llenada con silencios, sostenida con secretos, que dos personas se llevaron a la tumba sin nunca atreverse a romper. Octavio tomó la tercera carta, la última. El papel estaba más arrugado, la tinta corrida en algunos lugares, como si lágrimas hubieran caído encima al escribirla. Mi Matea, el niño se enfermó. Doña Esperanza me lo escribió ayer. Dice que la fiebre no le baja. Dice que necesita doctor de ciudad. Mi padre todavía vive. Si yo voy al pueblo, él se va a enterar de todo y nos va a destruir a los tres. Pero si no voy, el niño se nos puede ir. Matea, perdóname, te voy a mandar lo que pueda. Voy a buscar al mejor médico que conozca. Lo voy a enviar al pueblo con la excusa de visitar a un familiar. Por favor, no te derrumbes. Por favor, agárrate fuerte. Por favor, no permitas que se nos vaya. Yo no podría vivir sabiendo que mi hijo se fue mientras yo estaba acá, escondido detrás de un apellido. Te lo ruego, Matea, te lo ruego, no dejes que se nos vaya. Octavio bajó la carta y entonces hizo algo que Camila no esperaba. Se levantó del sillón, caminó hasta la ventana, apoyó la frente contra el vidrio y lloró. Lloró con sollozos que le sacudían los hombros. Lloró por un padre que él había conocido distante, ocupado, severo. Lloró por un padre del que ahora descubría que había llevado un dolor secreto durante toda su vida. Lloró por un hermano que nunca había llegado a abrazar. Lloró por una mujer que su padre había amado y traicionado y abandonado. Lloró por todos los silencios que habían construido la casa donde él había crecido. Camila se levantó también, caminó hasta él, se quedó a un paso de distancia sin tocarlo, esperando. Señor Larraín, ¿sabe qué pasó con el niño? Octavio se enderezó, se secó la cara con la manga, negó con la cabeza. No sé, Camila, las cartas terminan ahí. No hay una cuarta, no hay respuesta. Tiene que haber algo más, señor. Tiene que haber... Octavio se volteó, miró el sobre vacío sobre el escritorio. Lo tomó, lo sacudió. Algo cayó de adentro, algo pequeño, plateado, brillante. Rodó por la madera y se detuvo cerca del filo. Camila lo levantó. Era una medalla diminuta de bautizo con una inscripción grabada en el revés. Aurelio, hijo de Matea, que Dios lo bendiga. Aurelio, susurró Octavio. Mi hermano se llamaba Aurelio. Mi hermano, repitió Camila en un hilo de voz. Yo nunca lo supe. Los dos se quedaron en silencio, sosteniendo la medalla diminuta entre los dedos, como si aquel pedacito de metal contuviera el peso de un alma entera. Señor Larraín, ¿cree usted que él vivió? No lo sé, Camila, pero esta noche le juro a usted, le juro frente a la memoria de mi padre y de su madre, que voy a encontrar la respuesta. Voy a buscar en cada archivo, en cada registro, en cada pueblo, en cada hospital, hasta que sepa qué fue de Aurelio para usted, para mí, para nuestros padres,
que ya no pueden buscar. Camila apretó la medalla contra el pecho, asintió despacio. En ese momento alguien tocó la puerta de la biblioteca. 3 golpes. Don Humberto entró. Tenía el rostro descompuesto, como si acabara de escuchar algo terrible. «Joven señor, discúlpeme, pero Juliana, la muchacha nueva de la cocina, acaba de venir corriendo. Dice que escuchó algo. Algo que usted tiene que saber ahora. Esta noche, antes de que sea tarde». «¿Qué cosa, Humberto?». El viejo mayordomo tragó saliva, miró a Camila, miró a Octavio y dijo en voz baja, con la voz quebrada del que entrega una noticia que pesa demasiado: «La señorita Valdivieso esta tarde por teléfono». La muchacha la escuchó por casualidad. Hablaba con un hombre cuyo nombre Juliana reconoció enseguida porque trabaja en esta casona. ¿De quién? Humberto. Don Humberto cerró los ojos y pronunció el nombre. El señor Nicolás Errázuriz, joven señor, su primo. Octavio sintió que la sangre se le iba del rostro por segunda vez en una sola noche. ¿Mi primo Nicolás? Renata estaba hablando con Nicolás. Sí, joven señor. Y por lo que entendió la muchacha, ellos dos no se conocieron ayer. Ellos dos se conocían desde antes que la señorita Valdivieso entrara en esta casona, desde mucho antes. Camila se llevó la mano a la boca. Octavio se apoyó contra el escritorio. La biblioteca empezó a girarle alrededor. «¿Hay algo más, joven señor?», agregó don Humberto con la voz más grave que Camila le había escuchado nunca. La muchacha le escuchó decir a la señorita Valdivieso, antes de colgar una frase que me hizo subir corriendo a buscarlo a usted. Una frase que tengo que repetirle, aunque me duela. «Dígala, Humberto». La señorita Valdivieso dijo así: «Joven señor, no te preocupes, mi amor. Mañana al mediodía el testamento del viejo Eustaquio va a aparecer, y cuando aparezca, al Octavio no le va a tocar ni un peso. Todo va a ser para nosotros, como lo planeamos hace años». El silencio que siguió fue el más largo de la noche, y afuera de la biblioteca, escondida detrás de una columna del corredor, una mujer mayor con bastón, la misma que había estado de invitada aquella mañana en el jardín, escuchaba con los ojos cerrados. Las lágrimas le bajaban silenciosas por las arrugas y sus labios susurraban en una oración muy antigua: «Aurelio, mi niño, hijo mío, cuánto tiempo tuve que esperar para volver a esta casona». Don Humberto se quedó parado frente al escritorio. Las palabras que acababa de pronunciar todavía flotaban en el aire de la biblioteca como humo después de un incendio. Octavio respiraba hondo intentando ordenar la cabeza. Camila sostenía la medalla de Aurelio contra el pecho, como quien sostiene un secreto que ha esperado durante toda una vida para salir a la luz. Fue entonces cuando desde el corredor llegó el sonido inconfundible de un bastón golpeando suavemente la madera del piso. Toc, toc, toc. Avanzando despacio, sin prisa, como si la persona que caminaba supiera perfectamente hacia dónde iba y no tuviera ninguna necesidad de apurarse. Don Humberto se volteó hacia la puerta. Frunció el ceño. «Joven señor, ¿espera usted a alguien más esta noche?» «No, Humberto, a nadie». El golpe del bastón se acercó, se detuvo justo del otro lado de la puerta, y después una voz de mujer mayor, serena, firme, que cruzaba el aire como si llevara siglos esperando ser escuchada, dijo: «Joven Larraín, soy yo, la mujer del bastón. Estuve esta mañana en el jardín. Por favor, ábrame. Llevo demasiados años esperando este momento». Octavio miró a Camila. Camila miró a don Humberto. Don Humberto se acercó a la puerta con paso lento, apoyó la mano en el picaporte, dudó un instante y abrió. La mujer entró despacio. Tenía el cabello blanco recogido en un moño bajo. La piel del rostro estaba marcada por arrugas que parecían dibujadas con la paciencia de quien ha vivido muchísimas estaciones. Apoyaba el peso del cuerpo sobre un bastón de madera oscura, terminado en un puño de plata gastado. Pero los ojos eran jóvenes, vivos, brillantes, como dos ascuas que el tiempo no había conseguido apagar. Caminó hasta el centro de la biblioteca, se quedó parada frente a Camila, la miró largamente, y 2 lágrimas le bajaron por las arrugas sin que ella levantara la mano para secarlas. «Hija mía, ¿cuánto te pareces a tu mamá? ¿Cuánto?». Camila no supo qué decir. La medalla seguía apretada en su mano. «Señora, perdón, ¿quién es usted? ¿Conoció a mi mamá?». La mujer sonrió apenas. Una sonrisa cargada de algo muy antiguo. Apoyó la mano libre sobre el brazo de Camila. «Mi niña, yo soy doña Esperanza Carvajal, la partera de Puelche Alto, la que ayudó a tu mamá cuando vino al mundo tu hermano Aurelio, la que sostuvo entre estas mismas manos al bebé que el padre del joven Larraín
nunca pudo conocer. Octavio se levantó del sillón, caminó hasta ella, la miró con los ojos llenos de algo que no sabía si era esperanza o miedo. «Doña Esperanza, mi padre, la nombra en una de las cartas que acabamos de leer». «Lo sé, hijo, lo sé. Yo misma le pedí a tu padre que dejara constancia escrita por si algún día llegaba este día, por si algún día había justicia. Usted estuvo esta mañana en mi jardín. ¿Cómo llegó usted hasta acá?» Doña Esperanza apoyó las dos manos sobre el puño del bastón. Se acomodó como quien se prepara para contar una historia largamente guardada. «Llevo años acercándome a esta casona, joven Larraín, años. Cada cumpleaños tuyo, cada aniversario de la muerte de tu padre, yo me paraba en la avenida Los Boldos a mirar de lejos las ventanas iluminadas, sin atreverme a tocar timbre, sin saber cómo empezar la conversación, hasta que hace algunos meses me enteré de que una muchacha con el apellido Rojas había entrado a trabajar como empleada en la casona y supe que el día estaba cerca. Supe que Matea, desde donde esté, había encontrado la manera de mandar a su hija al lugar donde tenía que estar. Y entonces empecé a esperar la oportunidad de poder entrar. ¿Cómo entró hoy? Por las amistades viejas de tu padre, hijo. La señora del collar de perlas, la que estuvo en el almuerzo, fue muchísimos años atrás amiga de juventud de tu papá. Ella me debía un favor antiguo. Yo le pedí que me llevara como acompañante al almuerzo. Ella aceptó, y eso me permitió estar aquí cuando todo empezó a desencadenarse. Don Humberto se acercó a doña Esperanza con la cabeza agachada. «Señora, perdóneme si yo hubiera hablado antes, si hubiera tenido el valor de contarle al joven señor lo que su padre me pidió, quizás todo habría sido diferente». «No, Humberto, cada cosa tiene su tiempo, y este es el tiempo, ni antes ni después, justo ahora». Octavio respiró hondo, buscó la silla más cercana, se sentó. «Doña Esperanza, las cartas terminan cuando mi padre le pide a usted que mande un médico al pueblo porque Aurelio estaba enfermo. Pero después de eso, no hay nada más. Necesito saber qué pasó con el niño». Doña Esperanza bajó la mirada hacia el bastón. Sus manos viejas se aferraron al puño de plata. Tardó en hablar, y cuando habló la voz, le salió más quebrada que antes. «El médico llegó tarde, hijo. Llegó tarde. Tu padre hizo todo lo que pudo desde la ciudad, pero los caminos en aquella época eran de ripio, y las lluvias se llevaron los puentes esa semana. Cuando el médico finalmente cruzó el río, el niño llevaba 3 días con fiebre alta. Hicimos todo lo que pudimos, con paños fríos, hierbas, oraciones, pero el cuerpito de Aurelio era muy pequeño y la enfermedad fue muy grande». Camila se llevó las manos a la boca. Octavio cerró los ojos. Entonces empezó, Camila sin atreverse a terminar la frase. Doña Esperanza levantó la mirada. Sus ojos la atravesaron con una ternura inmensa. «Espera, mi niña, espera que la historia no termina ahí». «¿Cómo?» «Esa noche, cuando todos creíamos que el niño se iba, llegó al pueblo una mujer que viajaba con su esposo, comerciantes de telas que pasaban por Puelche Alto, camino a la capital. Ellos se hospedaron en la posada del pueblo. La mujer escuchó los rezos, se acercó a la casita de tu mamá y al ver al niño moribundo, le dijo a tu mamá algo que cambió todo». «¿Qué le dijo?» Le dijo: «Señora, yo soy enfermera. Yo trabajé muchos años en un hospital de la capital. Yo tengo un remedio nuevo que recién está llegando a estos pueblos. Déjeme intentarlo. Si Dios quiere, su niño se salva». ¿Y se salvó? Doña Esperanza sonrió. Una sonrisa cansada, pero llena de algo que parecía un sol pequeño naciendo entre las arrugas. «Se salvó, hijos. Se salvó. La fiebre le bajó a la mañana siguiente. El niño abrió los ojos, mamó del pecho de tu mamá y vivió». Camila se cubrió la cara con las 2 manos. Lloraba ahora sin disimulo. Octavio se levantó de la silla, caminó hasta ella, le apoyó la mano en el hombro y por primera vez en aquella noche, los dos se sostuvieron uno al otro sin palabras. «Doña Esperanza», dijo finalmente Octavio con la voz quebrada. «Si Aurelio vivió, ¿dónde está ahora? ¿Por qué nunca lo buscamos? ¿Por qué mi padre nunca nos lo dijo?». La anciana suspiró, caminó despacio hasta el sillón más cercano. Se sentó con cuidado, apoyó el bastón a un costado, porque la mujer que salvó al niño, la enfermera, se enamoró de él. Pasó los días siguientes ayudando a tu mamá a cuidarlo. Y cuando tu mamá, agotada, enferma del corazón, sin recursos para criarlo, tomó la decisión más dura de su vida, la decisión que la persiguió hasta el último día, le entregó a Aurelio para que ellos lo criaran lejos, en otra ciudad, con otro apellido, para que el viejo señor Larraín nunca lo encontrara, para que el niño tuviera la oportunidad de crecer en paz. Mi mamá lo regaló,
preguntó Camila con la voz partida. No lo regaló, mi niña, lo salvó. Le dio la única vida posible, pero pagó un precio que jamás dejó de pagar. Por eso ella nunca te habló de Aurelio. Por eso ella te pidió en el lecho de muerte que vinieras a esta casona, porque tu mamá quería que la verdad encontrara su camino, aunque ella ya no estuviera para acompañarlo. Octavio caminó hasta la ventana. Las luces del jardín brillaban suaves. Una brisa mecía las ramas de los boldos. Doña Esperanza, ¿usted sabe el nombre de la familia que se llevó a Aurelio? La anciana se quedó muy quieta. Apretó las manos sobre la falda. Sé el nombre, hijo. Lo guardé escrito en una libretita durante todos estos años. Pero antes de decírselos, tienen que prometerme una cosa. ¿Qué cosa? Que cuando lo encuentren le van a contar la verdad con cuidado, con respeto, porque ese hombre hoy ya es adulto, ya tiene su vida hecha, sus afectos, sus heridas, y la verdad, cuando llega tarde, hijos míos, puede ser una bendición o puede ser un derrumbe, depende de cómo se entregue. Se lo prometemos, doña Esperanza, dijeron Octavio y Camila al mismo tiempo, sin haberse puesto de acuerdo. La anciana asintió, sacó del bolsillo del vestido una libretita pequeña de tapas gastadas amarradas con un elástico. La abrió en una página marcada con un señalador rojo, leyó en silencio. Levantó la mirada. La familia que se llevó a Aurelio se apellidaba Soto Marín. Eran comerciantes de telas. Se establecieron en la ciudad de San Sebastián del Campo, a más de 12 horas de aquí. Ella se llamaba Adelaida, él se llamaba Genaro. Le pusieron al niño un nombre nuevo porque querían empezar de cero. Le pusieron, doña Esperanza tragó saliva, miró a Octavio, miró a Camila, le pusieron Mateo, Mateo Soto Marín. Octavio se quedó congelado, toda la sangre se le fue del rostro, las manos le empezaron a temblar. ¿Mateo Soto Marín? Sí, hijo. ¿Por qué? ¿Te suena el nombre? Octavio no contestó, caminó hasta el escritorio, abrió el primer cajón, sacó una agenda de cuero, la hojeó rápidamente con los dedos temblorosos, se detuvo en una página, se la mostró a doña Esperanza. Doña Esperanza, ¿esta es la persona? La anciana acercó la mirada. Sus ojos se abrieron de a poco, después se llenaron de lágrimas. Sí, hijo, es él, es Aurelio, es ese rostro. Yo lo cargué en estos brazos cuando era recién nacido. Yo nunca podría olvidarme de esa frente. Camila se acercó, miró la página. Era una tarjeta de presentación pegada a la agenda con cinta adhesiva. Una tarjeta elegante de papel grueso con un logo bordado en relieve. Señor Larraín, ¿quién es ese hombre? Octavio levantó la mirada. Tenía los ojos llenos de algo que no sabía si era alegría o terror. Camila, este hombre es el abogado principal del grupo Larraín, el hombre que mi padre eligió personalmente para administrar el testamento de nuestra familia, el hombre que mañana al mediodía está citado en esta misma casona para una reunión que nadie me había explicado. Don Humberto, parado en silencio junto a la puerta, dejó caer la bandeja de plata que sostenía. El estruendo del metal contra el piso hizo eco por todo el corredor. Joven señor, esa reunión la convocó la señorita Valdivieso. Hace 3 días, yo mismo recibí la llamada. Ella dijo que era para una formalidad del compromiso. Octavio se llevó las 2 manos a la cabeza. No es una formalidad, Humberto, es la trampa que estaban armando. Mañana al mediodía, mi propio hermano, sin saber quién es, va a venir a esta casona con un papel falso, un testamento adulterado, para hacerme perder todo lo que mi padre me dejó. Doña Esperanza se levantó despacio, apretó el bastón con fuerza. Entonces, no podemos esperar a mañana, hijos. Tenemos que llegar a él antes que ellos. Tenemos que contarle a Aurelio quién es antes de que firme un papel que va a partirlo en 2 para siempre. Y afuera de la casona Larraín, en aquel preciso instante, las luces de un auto oscuro se encendieron al fondo de la avenida Los Boldos. El motor arrancó suavemente y el conductor, un hombre de gabardina con sombrero de ala ancha, habló en voz baja por un teléfono celular pegado al volante. Patrona, la vieja del bastón acaba de entrar a la casona y se quedó un buen rato. Del otro lado, la voz de Renata Valdivieso respondió fría, cortante, sin un solo temblor. Détenla antes del amanecer, que no llegue al abogado. O lo que sea, distráela, llévala lejos, pero que mañana al mediodía no esté en esa casona. Que no llegue al abogado, lo que sea, distráela, llévala lejos, pero que mañana al mediodía no esté en esa casona. El hombre del auto oscuro asintió, colgó el teléfono y se acomodó el sombrero de ala ancha sobre la frente.
Bajó del auto en silencio, caminó hacia la verja lateral de la casona y esperó. Adentro, ninguno de los cuatro sabía que afuera, en la sombra de los boldos, alguien se preparaba para impedir lo único que podía salvarlos. Octavio cerró la agenda con la tarjeta de presentación de Mateo Soto Marín, la apretó contra el pecho, caminó hasta doña Esperanza, que seguía sentada en el sillón con el bastón apoyado al costado. «Doña Esperanza, no podemos esperar a mañana, tenemos que ir esta misma noche hasta donde está mi hermano. Tenemos que llegar antes que ellos. San Sebastián del Campo queda lejos, hijo. 12 horas en auto, no alcanzamos. Mateo no vive ya allá, está en la capital. Hace meses que se mudó. Vive en un edificio del centro porque la firma del grupo Larraín le exige tenerlo cerca de la oficina principal». Camila se llevó la mano a la frente. «Entonces está cerca, está a minutos de aquí. A 20 minutos en auto, Camila, 20 minutos». Don Humberto se acercó al escritorio, sacó de su bolsillo una libretita de cuero gastado, la misma que llevaba consigo desde hacía décadas. La apoyó sobre la mesa. «Joven señor, perdóneme por no haberla mostrado antes, pero hoy es la noche en que todos los silencios tienen que acabar». Abrió la libreta, páginas amarillentas, anotaciones a mano, cifras, fechas, iniciales. Su padre, joven señor durante muchísimos años, mandó dinero a una familia de la ciudad de San Sebastián del Campo, a nombre de Adelaida Soto. Lo hizo cada mes sin falta, sin avisarle a nadie. Yo era el que llevaba los sobres a Correos de Chile. Yo era el único que sabía, y aquí, en esta libreta, está cada envío, cada cantidad, cada fecha. Es la prueba de que su padre nunca olvidó a Aurelio, aunque nunca se animó a conocerlo. Lo sostuvo siempre desde lejos. Octavio tomó la libreta, la hojeó, las lágrimas le bajaron despacio. «Humberto, ¿por qué nunca me dijo nada?» «Porque su padre me hizo prometer que no lo haría hasta que llegara el día. Y yo, joven señor, soy un hombre de pocas virtudes, pero las pocas que tengo las cumplo, aunque me cueste el alma». Camila se acercó, apoyó la mano sobre el hombro del viejo mayordomo. Don Humberto, por primera vez en 30 años de servicio, cerró los ojos y se permitió llorar delante de sus patrones. Juliana Flores apareció entonces en la puerta de la biblioteca. Llevaba el delantal todavía puesto, las manos llenas de harina seca de la cocina, y en los ojos esa mezcla de miedo y decisión que solamente tienen las muchachas que han trabajado desde niñas y saben distinguir muy bien lo que está bien de lo que está mal. «Señor Larraín, perdón que interrumpa, pero hay algo más que tengo que decirle». «Pasa, Juliana, cierra la puerta». La muchacha obedeció, se acercó despacio, tragó saliva. «Yo no soy la primera muchacha del personal que escucha cosas raras en esta casona, señor. Antes de mí, hace ya un buen tiempo, había otra. Se llamaba Lorenza Araya. Trabajaba en la cocina conmigo. Era buena, era honesta, y un día desapareció». «¿Desapareció?» La señorita Valdivieso dijo que la había despedido por robar, pero todas las muchachas del personal sabemos que Lorenza nunca habría robado nada. Era de iglesia, era de las que llevaba pan los domingos a los abuelitos del hogar. La señorita Valdivieso la sacó porque Lorenza había escuchado algo, una conversación, y la señorita Valdivieso se enteró. Camila se llevó la mano a la boca. «¿Y a dónde fue Lorenza, Juliana?» «Tú sabes. Sé que volvió a su pueblo, a San Sebastián del Campo. Tiene a su mamá allá. Yo conservo el número que ella me dio antes de irse. Le pido perdón, señor Larraín. No me animé a contarlo antes. Tenía miedo de perder la pega. Pero esta noche, escuchando lo que pasa, ya no aguanto guardar silencio». Octavio se acercó, le puso las manos sobre los hombros con suavidad. «Juliana, tú no vas a perder la pega. Al contrario, hoy te ganaste el respeto eterno de esta casona. Llama a Lorenza ahora mismo. Necesitamos saber exactamente qué fue lo que ella escuchó». La muchacha asintió. Salió corriendo de la biblioteca. Mientras tanto, en un edificio del centro de la capital, un hombre estaba parado frente al ventanal de su apartamento. Mateo Soto Marín miraba las luces de la ciudad sin verlas realmente. Tenía un vaso de agua en la mano, una corbata floja al cuello, y en la mesa un sobre cerrado que le habían entregado esa misma tarde. Adentro del sobre había un documento, un testamento con la firma escaneada de Eustaquio Larraín, con cláusulas que él, como abogado principal, tenía que validar al día siguiente al mediodía. Mateo era un hombre de leyes, riguroso, honesto, llevaba años trabajando para el grupo Larraín, sin haber conocido nunca personalmente al heredero, era distante con la familia patrona, porque así se lo había exigido siempre el difunto señor Eustaquio en su último contrato firmado antes de morir.
Que mi hijo Octavio jamás conozca a este abogado en persona, salvo cuando llegue el día en que la ley lo exija. Mateo siempre había creído que era una excentricidad del viejo patrón, una manía de empresario solitario. Pero esa noche, mirando aquel testamento, algo dentro del pecho le decía que había algo profundamente equivocado en aquel papel. Las cláusulas no encajaban con la personalidad que él había conocido del señor Eustaquio a través de los documentos antiguos. Las firmas tenían algo raro. El sello familiar, la estrella de 5 puntas con la letra L, estaba dibujado con un trazo más nuevo, más rápido, como si lo hubieran reproducido recientemente. Mateo dejó el vaso sobre la mesa, tomó el teléfono, marcó: «Madre, soy yo, disculpa la hora». Del otro lado, una voz cansada respondió. Era Adelaida Soto, la mujer que lo había criado. «Hijo, ¿pasa algo? Madre, necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad. Dime, mi vida, ¿tú conociste alguna vez a un señor llamado Eustaquio Larraín?» Hubo un silencio del otro lado del teléfono, un silencio tan largo que Mateo entendió la respuesta antes de que su madre hablara. «Hijo, ven mañana temprano a casa, antes del mediodía. Te tengo que contar algo que tu padre y yo te debíamos haber contado hace muchísimos años». Mateo apretó el teléfono contra la oreja. «Madre, dímelo ahora. No por teléfono, hijo. Por favor, ven mañana, te lo cuento todo. Pero antes, prométeme una cosa. No firmes ningún papel del grupo Larraín, ningún papel, hasta que hablemos». «Te lo prometo, madre». Mateo colgó el teléfono, miró el testamento sobre la mesa y por primera vez en muchísimos años sintió que el suelo de su vida temblaba bajo los zapatos. En la casona, Juliana entró corriendo de regreso a la biblioteca. Tenía el celular en la mano, los ojos enormes. «Señor Larraín, hablé con Lorenza, está en línea ahora mismo. Quiere contarle todo, pero rápido, dice, porque le da miedo». Octavio tomó el teléfono, lo puso en altavoz. «Lorenza, soy Octavio Larraín. Estoy con mi gente de mayor confianza. Puedes hablar tranquila». La voz del otro lado tembló, pero después se afirmó. «Señor Larraín, yo trabajaba en su cocina. Una tarde de hace tiempo, llevando una bandeja al cuarto de la señorita Valdivieso, escuché que ella hablaba por teléfono con un hombre. Le decía: «Cuando yo me case con Octavio, vamos a sacar a la madrastra de la casa, porque ella sabe demasiado del viejo, y después vamos por la herencia». Don Humberto se llevó la mano al corazón. «¿La señora Beatriz? ¿Quién es la señora Beatriz?» «Humberto. Era la segunda esposa de su padre. Joven señor. Vivió en esta casona cuando usted estaba en el internado. Una mujer noble que se desentendió de la herencia, que solamente vivía aquí cuidando los rosales del jardín. La señorita Valdivieso, hace algunos meses, le ofreció instalarse en una casa pequeña en las afueras. Le dijo que estaría más tranquila. La señora Beatriz aceptó porque ya tenía los huesos cansados, pero desde entonces nadie ha vuelto a verla. Joven señor». Camila sintió que un escalofrío le subía por la espalda. «Entonces, la otra de la que hablaba Renata, ¿era esa señora?» «Eso parece». Lorenza siguió hablando por el altavoz. «Hay algo más, señor Larraín. El hombre con el que la señorita Valdivieso hablaba ese día le decía: «Tranquila, mi amor, cuando todo termine, tú y yo vamos a estar juntos como siempre soñamos. Lo único que tienes que hacer es casarte con él, soportarlo el tiempo necesario, y después, el apellido es nuestro». Yo grabé esa conversación en el celular, señor. La tengo guardada, la estoy mandando a Juliana ahora mismo. Octavio sintió que el corazón se le aceleraba. «Lorenza, ¿tú sabes el nombre del hombre que hablaba con Renata?» «Lo sé, señor, porque al final de la llamada ella le dijo: «Te amo, Nico». Y yo me quedé congelada porque ese hombre, ese Nico, lo había visto entrar a su casona muchas veces. Era su primo, señor Larraín. Era el señor Nicolás Errázuriz». Octavio se sentó. Se llevó las manos a la cabeza. Camila se acercó, apoyó la mano sobre su hombro, esta vez no como empleada, como hermana, como persona que ya no podía mirarlo desde afuera. «Octavio, mírame». Él levantó los ojos. Era la primera vez que ella lo llamaba por el nombre, sin el señor. «Mañana al mediodía vamos a entrar en esa reunión, los dos juntos. Vamos a llevar a doña Esperanza. Vamos a llevar la libreta de don Humberto. Vamos a llevar la grabación de Lorenza. Y vamos a llevar las cartas de tu papá con la medalla de Aurelio. Y cuando Renata y Nicolás se sienten en la mesa a presentar su testamento falso, ellos no van a saber lo que les espera. Pero lo más importante, Octavio, es lo siguiente. Vamos a llegar antes hasta Mateo. Vamos a contarle quién es para que cuando entre en esa reunión
Ya no entre como abogado del grupo Larraín, entre como tu hermano, como mi hermano. Octavio la miró largamente y después, muy despacio, asintió. Camila, yo crecí solo, crecí pensando que era el único hijo de un hombre que casi nunca me miró a los ojos. Y esta noche, en menos de unas horas, descubrí que tengo una hermana, un hermano, una abuela que esperaba afuera del jardín, una historia entera que nadie me contó. Si mañana sobrevivimos a esto, voy a pasar el resto de mi vida agradeciéndole a tu madre por haberte mandado a esta casa. Camila no respondió, solo le apretó la mano. Una vez fuerte. En ese instante exacto, afuera de la casona, el hombre del sombrero de ala ancha vio salir un auto oscuro por el portón lateral. Adentro iban 3 personas. Reconoció a doña Esperanza en el asiento del fondo. Reconoció al joven Larraín al volante. Reconoció a la muchacha del personal en el asiento del acompañante. Marcó el teléfono. Patrona, acaban de salir. Van todos juntos. Llevan a la vieja. Del otro lado, Renata Valdivieso respiró hondo. Su voz salió más fría que el mármol del recibidor. Seguilos, pero a distancia. No hagas nada todavía. Quiero saber a dónde van. Quiero saber a quién están buscando, porque si llegan al lugar correcto, mañana al mediodía pierdo todo lo que vengo planeando hace años. Y eso, Octavio Larraín y su empleadita, no se los voy a permitir. El hombre arrancó el motor, las luces se encendieron suaves. El auto oscuro empezó a moverse por la avenida Los Boldos, manteniendo siempre la distancia justa, como un animal paciente que sabe esperar el momento exacto. Adelante, sin sospechar nada, Octavio aceleró hacia el edificio del centro, hacia el apartamento, donde Mateo Soto Marín miraba un testamento falso sobre la mesa, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Antes del amanecer, eran casi las 3 de la madrugada cuando el auto de Octavio Larraín se detuvo frente al edificio del centro. Don Humberto se había quedado en la casona, custodiando los papeles originales. Juliana se había quedado al lado del teléfono esperando, pero Octavio, Camila y doña Esperanza subieron los 3 juntos al último piso. Mateo Soto Marín abrió la puerta con el rostro pálido. No esperaba visitas, se quedó congelado al ver al heredero del grupo Larraín parado en su pasillo a esa hora, acompañado por una empleada de servicio y una mujer mayor con bastón. Señor Larraín, ¿qué hace usted aquí? ¿Pasó algo, Mateo? Pasó todo. Pasó la cosa más grande que podía pasarnos a los dos. Por favor, déjenos entrar. Hay una persona conmigo que quiere conocerlo. Lleva muchos años esperando este momento. Mateo miró a doña Esperanza. La anciana sonrió, y sus ojos viejos se llenaron de lágrimas. Hijo mío, ¿cuánto te pareces a tu padre verdadero? Mateo se llevó la mano al pecho. Algo dentro de él, algo que llevaba toda la vida durmiendo, despertó de golpe, como un instinto antiguo que no sabía que tenía. Pasen, por favor, pasen. Adentro del apartamento, mientras Camila preparaba un café con manos temblorosas, y Mateo escuchaba con los ojos cada vez más húmedos, doña Esperanza fue desplegando toda la historia. Las cartas, la medalla, la fiebre de la infancia, la enfermera que lo salvó, la decisión imposible de Matea, el silencio de Eustaquio, los pagos secretos de don Humberto, el hogar Santa Teresa, donde una monja llamada Sor Amelia Tobar había recibido oficialmente a Adelaida y Genaro como padres adoptivos para legalizar todo en papeles. Sor Amelia había muerto hacía algún tiempo, pero había dejado el expediente completo guardado en el archivo del refugio. Doña Esperanza tenía copia de cada documento. Mateo escuchó sin interrumpir. Cuando doña Esperanza terminó, él se quedó en silencio mucho rato. Después se levantó, caminó hasta el balcón, miró las luces de la ciudad y dijo, sin voltearse, «Toda mi vida sentí que me faltaba algo, una pieza, un pedacito. Yo amo a mis padres, amo a Adelaida, amo la memoria de Genaro, pero siempre supe que había algo más, y no podía nombrarlo». Se volteó, miró a Octavio, miró a Camila, y caminó hacia los dos. Se quedó parado frente a ellos. «Hermano, hermana». Las 3 palabras cayeron en el aire como 3 campanas pequeñas, anunciando algo que el mundo esperaba escuchar desde hacía décadas. Octavio abrió los brazos. Mateo entró en ellos, Camila también, y los 3 se abrazaron en medio del apartamento llorando sin disimulo, como 3 niños que finalmente encuentran la casa donde se habían perdido. Doña Esperanza los miró desde el sillón, apoyó las 2 manos sobre el puño de plata del bastón y sonrió, la sonrisa más tranquila de toda su vida. «Matea, hermana mía», susurró levantando los ojos hacia el techo.
Acá están tus hijos, los 3. Misión cumplida. Mateo abrió el sobre del testamento falso sobre la mesa, lo estudió con ojos profesionales, sacó otra carpeta del cajón de su escritorio. Documentos originales del grupo Larraín, firmados en vida por Eustaquio. Comparó las firmas, comparó los sellos, comparó la tinta. Es una falsificación, hermano. Buena, pero falsificación. La firma del sello con la estrella tiene el trazo del medio invertido. Mi padre verdadero, según tú me cuentas, siempre dibujaba la estrella de izquierda a derecha. Esta está dibujada al revés. Quien la copió no era zurdo. Mi padre verdadero sí lo era. Y hay algo más, hermano. Las cláusulas de transferencia de acciones, a nombre de Nicolás Errázuriz y Renata Valdivieso, fueron redactadas con un programa moderno. Mi padre, según los documentos originales, jamás usó ese tipo de redacción legal. Esto se preparó hace pocas semanas, no hace años, como ellos van a tratar de demostrar. Entonces, ¿tenemos pruebas? Tenemos pruebas suficientes para que mañana, cuando ellos entren en la sala de juntas, no salgan caminando, salgan custodiados. A esa misma hora, en una casa apartada al borde de la ciudad, una mujer mayor abrió la puerta de la cocina. Era la segunda esposa del difunto Eustaquio, Beatriz Guzmán, la que Renata había sacado de la casona meses atrás con la excusa de que estaría más tranquila lejos del ruido. Beatriz vivía allí con una sola empleada y un perro viejo que dormía a los pies de la cama. Esa madrugada Beatriz no podía dormir. Algo le decía que tenía que prender la radio. Lo hizo y escuchó en un programa nocturno de noticias una declaración insólita. Una abogada anónima había contactado a la emisora para denunciar que al día siguiente, al mediodía, se iba a presentar un testamento falso en la casona Larraín. La denunciante había pedido que la noticia se difundiera al amanecer para evitar que la familia patrona fuera estafada. Beatriz se quedó mirando la radio sin moverse y entonces se acordó. Se acordó de las llamadas extrañas de Renata cuando todavía vivía en la casona. Se acordó de los papeles que la muchacha guardaba en el cajón con llave. Se acordó del día en que ella había encontrado por casualidad una copia de la firma de Eustaquio sobre el escritorio del estudio. Sin pensarlo 2 veces, Beatriz tomó su cartera, despertó a la empleada, le pidió que llamara un taxi y antes del amanecer viajaba ya rumbo a la casona Larraín con 2 sobres viejos guardados en el regazo. Sobres que ella había escondido el día en que dejó la casa por las dudas, porque algo en el alma le había avisado que iba a llegar este momento. La voz de la radio era la voz de una mujer joven y valiente. Era Lorenza Araya. Y la emisora era la misma donde un periodista hacía años había empezado a investigar movimientos sospechosos dentro del grupo Larraín. El mismo periodista que se había presentado como fotógrafo, contratado en aquel almuerzo de compromiso. Aquel hombre del cuaderno que anotaba todo en silencio. Su nombre verdadero era Joaquín Vargas. Doña Esperanza lo había contratado meses atrás para documentar cada movimiento de Renata dentro de la casa sin que ni Octavio lo supiera. A las 11:30 de la mañana, la casona Larraín estaba llena. Octavio había convocado, sin avisar el motivo, a todos los miembros del directorio del grupo. Renata bajó de su pieza de arriba con un vestido elegante y los labios pintados de carmín. Sonreía. Estaba segura de que aquel mediodía sería su victoria definitiva. Nicolás Errázuriz llegó pocos minutos después en su auto deportivo, con una carpeta de cuero bajo el brazo. Renata lo recibió con un beso disimulado en la mejilla. Todo está listo, mi amor. Todo, querida. Cuando Mateo presente el testamento, vamos a tener mayoría legal. Octavio queda como invitado en su propia casona. Pasaron al salón de juntas. Una mesa larga de roble, 12 sillas. Octavio entró por la otra puerta. Camila entró detrás de él. Y detrás de Camila, entraron uno a uno. Doña Esperanza con su bastón, don Humberto con la libretita de cuero, Juliana Flores con el celular en la mano, Beatriz Guzmán con sus 2 sobres viejos, Joaquín Vargas con una grabadora encima de la mesa. Y por último, abriendo las puertas de par en par, Mateo Soto Marín con su maletín de abogado. Renata se quedó congelada. Nicolás dejó caer la carpeta al suelo. ¿Qué significa esto? Significa, Renata, dijo Octavio sentándose en la cabecera, que mi padre, antes de morir, dejó un testamento verdadero, y que ese testamento está en manos de mi hermano, que entró hoy por esta puerta, por primera vez en su vida como hijo de esta casa, no como abogado contratado. Renata miró a Mateo.
Mateo le devolvió la mirada con la serenidad fría de los hombres que descubrieron a tiempo lo que estaban a punto de firmar. Señora Valdivieso, el testamento que usted preparó con el señor Errázuriz es una falsificación. Tengo aquí las pruebas. Tengo aquí los originales firmados por mi padre verdadero. Y tengo aquí el expediente del Hogar Santa Teresa, firmado por Sor Amelia Tobar, que prueba mi identidad. Los carabineros están esperando en la entrada. El directorio va a votar hoy mismo la expulsión de Nicolás Errázuriz y la presentación de denuncia formal contra usted. Renata se levantó, buscó la puerta con los ojos. Joaquín Vargas ya la estaba grabando con la cámara escondida en el broche del saco. Beatriz Guzmán depositó sobre la mesa los 2 sobres antiguos. Contenían cartas en las que Renata, hacía años ya, le pedía dinero por adelantado a Nicolás a cambio de ocuparse del problema de la herencia. Octavio, mi amor, esto es un malentendido. Yo te amo. Yo siempre te amé. Es mentira de los empleados. Octavio se levantó, caminó hasta ella, la miró largamente, sin enojo, sin desprecio, solo con una pena profunda. Tú no me amaste nunca, Renata, y yo durante mucho tiempo tampoco supe lo que era amar. Hoy una mujer humilde, con un trapo en la mano y un sobre en el morral, me enseñó lo que vale levantar la palma de la mano y decir, su voz no llega hasta acá. Tú puedes irte ahora caminando o esperar a que la ley te acompañe. Eso ya no me corresponde a mí decirlo. Renata se desmoronó sobre la silla. Nicolás intentó escapar. La puerta del salón estaba bloqueada por 2 oficiales que esperaban afuera. Joaquín Vargas terminó la grabación. Don Humberto, parado a un costado, agachó la cabeza con respeto silencioso. Pasaron las semanas. La casona Larraín, por decisión unánime de los 3 herederos, cambió de nombre. Ya no se llamaba Casona, se llamaba Casona Matea, en honor a la mujer que había unido 3 vidas a la distancia, sin que ninguna lo supiera mientras vivió. El Hogar Santa Teresa fue ampliado. Mateo, Octavio y Camila firmaron juntos los documentos para que se convirtiera en hogar permanente de mujeres mayores sin familia, en memoria de Sor Amelia Tobar y de todas las parteras anónimas que sostuvieron niños como Aurelio en pueblos apartados. Doña Esperanza Carvajal se mudó al jardín de la Casona Matea, en una pieza con vista a los boldos. Beatriz Guzmán volvió a la casona, pero esta vez como abuela. Camila la trataba como tal. Octavio la llamaba mamá por primera vez en su vida. Juliana Flores fue ascendida a encargada general de la cocina con sueldo doble. Lorenza Araya regresó del pueblo y aceptó el puesto que Juliana le ofreció. Don Humberto siguió como mayordomo mayor hasta que él mismo decidió jubilarse, pero nunca dejó de aparecer a tomar el té de la tarde en el jardín, donde lo esperaban siempre Camila y doña Esperanza. Renata Valdivieso y Nicolás Errázuriz fueron juzgados por estafa, falsificación de instrumento privado y asociación ilícita. El proceso fue largo, pero la verdad aquella vez llegó completa. Una tarde tibia, sin fecha exacta, Camila estaba sentada en el banco de piedra debajo del árbol del jardín. Tenía en las manos la medalla diminuta de Aurelio. La miraba pensando en su mamá, pensando en todas las cajas vacías de cariño que Matea había cargado en silencio, pensando en la suerte impensada de haber encontrado 2 hermanos donde antes había soledad. Octavio se sentó a su lado. Mateo se sentó del otro. Doña Esperanza se acercó despacio con el bastón. Beatriz trajo limonada en una bandeja. Don Humberto puso música suave por los altavoces del jardín. Juliana, Lorenza, Joaquín Vargas y otros amigos de la casa se acercaron poco a poco. Una tarde común, una mesa común, una familia armada con los pedazos que la vida había dispersado durante décadas. Camila levantó los ojos, miró a sus 2 hermanos, apretó la medalla contra el pecho y dijo con la voz baja, esa misma voz con la que alguna vez había detenido a una mujer enrabiada en el recibidor de mármol: «Mamá, si tú me escuchas, la caja ya no está vacía, la caja está llena de todos y de ti para siempre». El viento movió suavemente las hojas de los boldos, como si alguien desde algún lugar muy lejano y al mismo tiempo muy cercano hubiera finalmente cerrado un libro después de muchísimos años de espera paciente. Y en aquella casona que ya no era una mansión, donde antes vivía el silencio y ahora vivía la verdad, el mundo entero pareció entender en una sola tarde de jardín una lección que no se aprende en los libros, que la dignidad no se compra, que la verdad no prescribe y que el amor verdadero, aunque se demore décadas en encontrar la puerta, siempre toca el timbre del corazón correcto, justo a tiempo.